Sí. Perfecto. La semana pasada estuvimos viendo las formas de factorizar polinomios. Vamos a seguir viendo otra forma. Una de ellas es la diferencia de cuadrados. Fíjense que la diferencia de cuadrados es esta fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo escribir a la 2 menos b a la 2 siempre y cuando suceda esto que está acá. A menos b por a más b. ¿Sí? Entonces, veamos. De la misma forma que hemos estado pensando los ejercicios anteriores, vamos a pensar una posible raíz, pero solamente la vamos a pensar del primer término. Fíjense, a la 2, b a la 2, y después los coloco sin los exponentes. Entonces, si tengo m al cuadrado menos 9, fíjense que podría ser un posible a, si yo tengo m a la 2, un posible a va a ser igual ¿a quién? A ver, es fácil. A M, pues. A m, bien. Y si tengo 9, un posible b va a ser 3. ¿Sí? Porque tengo que pensar un número que elevado a la 2 me dé 9. Entonces, una vez que ya encontré el posible a y el posible b, como hemos estado haciendo todas las veces, lo voy a escribir, fíjense, de esta forma. Menos 3, m menos 3 por m más 3. Fíjense que acá tengo un menos y acá tengo un más. ¿Sí? Como es una igualdad, vale para los dos lados. O sea que si yo tengo esto de este lado, lo puedo escribir de esta forma. Fijémonos un poquito la distributiva. Acá, vamos a hacer un entonces. Fíjense, m por m, M al cuadrado. m al cuadrado. M por 3, 3M. 13. ¿Sí? Después, menos 3 por m. Menos 3. Bien. Y por último, menos 3 por 3 menos 9. Menos 9. ¿Sí? Suprimir 3M. Exactamente. Simplemente por una cuestión de distributiva y de cancelación de elementos es que yo lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? No es que yo me invente esto, no. Es porque cuando yo hago la distributiva, estos dos términos del medio se me van a simplificar. Entonces, automáticamente me queda m al cuadrado menos 9. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Entonces, si ustedes tienen dudas de si es o no una diferencia de cuadrados, pueden hacer la distributiva para verificarlo. Lo único que van a perder es un poquito de tiempo, pero si ustedes tienen dudas, lo hacen, es más cómodo. Segundo ejemplo. Lo mismo, fíjense que ahora todo mi posible A es esto, y todo mi posible B es esto. Por lo tanto, tengo que pensar que la raíz de 4, 25 y x a la 2. Por lo tanto, va a ser para 4, 2, para 25, 5 y para x cuadrado x. ¿Sí? Y el posible b, o sea que todo esto es a la 2, para que les quede anotado, y todo esto b a la 2, donde lo voy a escribir respetando la fórmula a menos b por a más b. Entonces me queda 2 quintos de x menos y por 2 quintos de x más y. ¿Se entiende hasta ahí? Es fácil la diferencia de cuadrados, siempre y cuando identifiquen bien el a y el b. ¿Dudas, consultas? ¿Por qué 2 No, quintos? por ahora se entiende bien. ¿Quién preguntó por qué 2 quintos? El Valen. Hola, Vale. ¿Fíjate? Fíjate, el a es todo esto, entonces tengo que buscar una posible raíz de todo eso. Ah, sí, bien, bien. Entonces Sí, me queda 4 y 25. sí. Uh-huh. Y el I te queda igual. Correcto. En este caso, no, igual no, te queda con raíz, porque Bueno. es el i solo. Ah, y pasa positivo.
no pasa a ningún lado, es solamente que aplico la fórmula esta que está acá. Yo busco un A, busco un B y después escribo todo esto. Fíjate, ya sé que el A solo, sin el cuadrado, es 2/5. Bien. Entonces, el A solo dijimos que es 2/5. Ahí. 2/5 de X, porque fíjate que la X también está a la 2. Ujú. Y que el B es igual a I solo. Y ahí armo esto, A menos B por A más B. Cosa importante, muy importante. Si ustedes lo tienen de esta forma, siempre hay un menos acá. Si hay un más, no se cumple la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Siempre debe ser un signo menos. Profe, ¿ahora qué hago con el A y el B? Lo mismo de antes. Aplicás esto. Aplicás esto. Fíjate, 2/5 de X menos Y por 2/5 de X más Y. ¿Se entendió ahí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Ahí están las actividades, le sacan una foto. Te voy a seguir un poquito más con el otro tema. ¿Listo? Las tenemos Sí. subidas igual al Moodle, así que... Sí, están en el Moodle. Ahí están las respuestas que después se las voy a dar. Bien. Fijémonos. La otra forma de factorizar polinomios que vamos a ver es la suma o diferencia de potencia de igual grado. ¿Qué es importante en esto? Este cuadrito a forma de ayuda. ¿Se lo tienen que aprender de memoria? No, pero a veces es más fácil para no tener que ir viendo el cuadro. Fijémonos. Vieron que nosotros recién teníamos una A elevada a la 2 menos una B elevada a la 2. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a poder aplicar cuando tenga esas condiciones. Fijémonos. Si n es impar, fíjense que n son los exponentes. Si n es impar, voy a tener x a la 3 menos a a la 3 y voy a dividir por x menos a. Vamos a ver los ejemplos. Si n es impar, pero en el medio hay un más, se va a dividir por x más a. Y si n es par, y hay un menos, es la diferencia de cuadrados que vimos recién, x más a y x menos a. Las dos juntas tienen que usar. ¿Hasta ahí me siguen? No, profe, no estaría entendiendo del todo. Sí, ¿por qué tenemos que usar esto si ya podemos usar el coso normal? O sea, ¿Cuál cosa normal, Nico? el cuadrado en binomio. Dios, no me salía. El cubo. Porque son cosas, vas a tener cosas distintas para factorizar de distintas formas. Ya te voy a mostrar en los ejemplos. Pero esta es una forma de factorizar directamente de forma rápida, digamos. O sea, Aplicás sabiendo. Ruffini, sí, pero cuando tenés este tipo de polinomio con esta condición, Hola, ¿qué ya vamos a ver los ejemplos, déjenme dar los ejemplos. Y después, si tengo el exponente par y hay suma, no se pueden dividir, ¿sí? Veamos los ejemplos. Veamos, exponente impar y resta. El ejemplo es, si el polinomio es x3 menos 27, se puede dividir por el polinomio x menos 3, porque fíjense en la tabla, si yo tenía n impar, lo podía dividir por x menos a, y ese menos a, en este caso que yo tengo, va a ser x a la 3 menos 27. Pero para poder usar este método, yo tengo que pensar en mi cabeza que es x a la 3 menos 3 a la 3 para que se me cumpla lo de la tabla. Entonces, si es, fíjense, x a impar, impar es el mismo, entonces lo puedo dividir por x menos 3. ¿Me siguieron hasta ahí? No entiendo nada de este tema. Justo de este no estoy entendiendo absolutamente nada. Hola. Entendí lo que hiciste para hacer el 27,3 a la 3 para que se cumpliera la condición. Factoricé. Y para dividir, eso lo entendí. Vamos de nuevo Ahora,
Ahora, lo que no entiendo es para qué vamos a usar esto, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque si vos tenés polinomios de este tipo, la mejor forma de dividirlo no vas a poder aplicar ninguna de las otras cosas que vimos. Ok, Si vos tenés un polinomio x3 menos 27, no puedes aplicar factor común porque no tenés nada en común. No puedes aportar factor común en grupo porque no podés aplicar factor porque no te alcanzan, tenés nada más que dos claro. términos. No puedes aplicar el binomio porque son dos términos, el cuatrinomio porque son dos términos, ¿se entiende? No puedes Sí. aplicar diferencia de cuadrados, que es la que acabamos de ver, porque el exponente es 3. Entonces no te queda otra que aplicar sumas y restas. Así se llama el caso. ¿Se entiende? Es una cuestión de descarte. Sí. Entonces, Ale, vamos de nuevo. Si tengo, entonces, polinomios de este tipo, que no le voy a poder aplicar ninguna de las otras formas de factorizar que vimos antes, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ujú. Ah, entonces pará, acabo de entender, acabo de caer. Cuando vos agarrás y tenés un n impar, tenés que dividirlo por lo que sale a la derecha. Ah, va. Bien, Ya caí, ya caí. bien. Más allá de un n impar o no, tiene que cumplir ciertas condiciones. El polinomio tiene que tener estas condiciones que yo tengo acá. ¿Sí? Que van a ser estas que se me presentan en cada una. Fíjense, una x elevada a una potencia menos un número que puedo factorizarlo como esa potencia. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, listo. Ya identifiqué qué es exponente impar. Hasta ahí el resto me siguió. El resto que hable, no que después me larga, no entiendo nada. Vamos, pregunte ahora. Hasta ahí sí. Ya está casi. Sí, igual yo no entiendo cómo es en la diapositiva anterior. ¿La puedes poner, profe? ¿Está? Sí, ahí. Como que pone, si tenés X, el primer caso de n impar, ahí X a la n menos a la n. Bien, en realidad el cuadro es El- algo general, ¿sí? Yo te estoy diciendo, fíjate, si tenés exponente impar, ¿sí? Y estás restando, tenés que dividir por x menos a. Por Entonces, eso, ¿cómo es eso de que dividís por X menos a? todavía no llego a esa parte. Ah, Pará, fíjate, tenés exponente impar, listo, ya sé que lo puedo dividir por x menos a, fíjate, x menos 3, que sería esto sin potencia, claro. ¿sí? Listo. ¿Cómo divido dos polinomios? En este caso, con esa forma, aplicando Ruffini, que lo vimos la otra vez. Vamos de nuevo. Tengo el polinomio. Una vez que tengo el polinomio, tengo que aplicar Ruffini. Recuerden que para aplicar Ruffini se aplica sobre P. A la 3, 1. X2, 0 porque no tiene. X1, 0 porque no tiene. Y X0 menos 27. Entonces, el polinomio ya está ordenado en forma decreciente y completo. ¿Me siguieron? ¿Recordaron eso? Uy, ¿cómo era la regla? Sí, algo me acuerdo de la regla de Ruffini. Claro, se usaba cuando dividías binomios. O bueno, polinomios en realidad. Cuando dividías polinomios por binomios de este tipo. Ah, cierto, cierto. ¿Sí? Era solamente para eso, por eso ahora usamos esta. Entonces, para hacer la regla de Ruffini debo completar el polinomio se completaba en forma decreciente, ¿sí? X3, X2, X1, X0 en este caso, y completo los lugares con 0 que están vacíos. Entonces, bajo el primer número, 1, lo bajo igual, ¿sí? Y ahora hago 1 por 3, 3, este 3 que está acá. Sumo estos dos, 0 más 3, 3. ¿Qué pasó, Nico? Ok. O sea, ¿qué pasa después No, ¿qué pasó? Que creí que ibas a hablar. Ah, yo no dije nada, tenía el micrófono apagado. No, perdón. Entonces, vamos otra vez, 0 más 3. 3 por 3, 9. Y coloco el 9 acá. 0 más 9, 9. Vuelvo a repetir el proceso. Es un por esto. Entonces, 9 por 3, 27. Recuerden que acá siempre se suma entre estos dos. Entonces me queda 27 más 27, resto 0.
Recuerden que esto era R de X. ¿Sí? Listo. Ya dividí el polinomio. Entonces, una vez que ya lo dividí, recuerden que factorizar es que yo lo pueda desmenuzar al polinomio en factores primos. Entonces, recordemos que este 1 que yo tengo acá es el coeficiente de mi cociente nuevo. Este 3 que está acá es el término que le sigue. Y este 9 que está acá es el que le sigue acá. Dato importante. Si este tiene exponente 3, este es 3 menos 1. Ay, horrible. Este es el exponente 3, en este caso, menos 1. ¿Me siguieron? Sí. Profe, ¿ahí por qué tenés el menos 27? ¿Por qué tengo el menos? Ah, por este que está acá. Porque acuérdate que yo completé el polinomio y lo ordené. Tenés x3 con 1, x2 con 0, x1 con 0 y el menos 27, que es el término independiente, queda ahí con menos 27. Ah, ¿Lo sí. viste? Sí. Perfecto. Entonces, ¿hasta ahí me siguieron? Sí, pero no me acordaba del Ahora nombre sí. de- Bueno, ya pueden repasar con Ruffini con los videos para atrás, Sí. porque lo vamos a seguir necesitando para los temas de adelante. Entonces, listo el cociente. Ahora, debo escribir el polinomio factorizado. Recuerden que siempre tenemos que escribirlo factorizado. Entonces, es el nuevo cociente del polinomio por el número que dividí. Entonces, ese polinomio está escrito en forma factorizada. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Todos, es importante, vamos. No sé dónde salió el Sí. X menos 3. Es lo nuevo que se agrega, ¿verdad? Lo que está ahí arriba. Claro, el x-3 es por el cual vos dividís, ¿Y por qué lo está multiplicando? porque vos estás escribiendo. Vos acordate, cuando vos haces una... veamos, a ver. 15 dividido, no sé, 2. ¿Sí? Entonces tengo que buscar qué número multiplicado por 2 me da 15 o cerca de 15. Entonces sabemos que es 7. ¿Sí? Entonces 7 por 2, 14. Le resto 14. Me sobra 1. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, si vos quisieras saber, este es el cociente. Ay, bueno, no me sabe escribir cociente muy largo. Este es el cociente. ¿Sí? Sí. Ahí está. Este es el cociente. Este es el resto. Este es el divisor, que es el número que quiero dividir, y este es el dividendo, el número por el cual voy a dividir. Entonces, fíjate, dijimos que este que está acá es el cociente, ¿o no? Entonces, si yo hago tu 15 sería tu P de X. ¿Lo ves? Entonces, por el algoritmo de la división que se llama, yo sé que el número 15 lo puedo escribir como este por este, 7 por 2, más 1. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí. Bien, entonces, acá lo estoy escribiendo de otra forma, ¿sí? Lo estoy escribiendo factorizado, pero fíjate, no es otra cosa que esto que tengo acá, que es el algoritmo de la división. El cociente, que sería tu 15, tu 7. 7 por el que yo dividí, que es el 2, pero yo lo dividí por x menos 3. Y en este caso más 0 no se le pone porque es 0, básicamente. ¿Lo ves?
Sí. ¿Seguro? Creo que sí. Bien. Deme un segundo. Me están llamando por teléfono y quiero colgar. Venga, venga. Disculpen, que estoy... Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Bien. ¿De dónde salía ese 15 y por qué era importante? Ahí me perdí yo. El 15 en realidad es un ejemplo que yo les puse de un algoritmo de una división. ¿Sí? ¿Qué te comparé yo? El 15 con el P de X. ¿Lo ves? Sí. Bien, entonces yo estoy dividiendo el Px dividido el x menos 3. Entonces en tu cabeza te estoy relacionando. El 15 sería el Px y el 2 sería el x menos 3. Claro, sí. ¿Sí? Pero eso pasa en todas las divisiones. Sí. La pregunta era por qué es una menos, o sea, el exponente de la respuesta de c de x es una menos que... Bien, vos cuando dividís dos potencias, cualquiera, no importa, x5 dividido x4, ¿qué pasa con las potencias cuando haces una división? Matemáticamente. Exactamente, esa es tu respuesta. Bajás un exponente y cuando multiplicas se sube uno no, Claro, sí. los que sean necesarios. Pero en este estamos dividiendo un x3 con un x1, por lo tanto el resultado tiene que ser con x2. Claro, sí. ¿Se ve eso o no? Sí. O sea, es como que juntamos muchas cosas. No, sí, lo entiendo. Bien. Lo que me cuesta encontrarles el uso, pero... Pero vieron ahí, usamos las propiedades de potencia, usamos las divisiones, usamos el algoritmo de la división, o sea, hay muchas cosas metidas en el medio. Sí. Bien, entonces, hemos visto el primer ejemplo, ¿sí? N impar y resta. Veamos ahora el otro. Exponente par y resta. Vámonos otra vez a la tablita. Exponente par y resta. Fíjense que en el exponente par y resta sí o sí debo dividir por los dos, porque acá eso recuerden que significa matemáticamente y. Significa esto y esto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Es más largo este. Se nota. Pero no por eso es más feo, porque en realidad es repetir el proceso. Veamos. Entonces, tengo exponente par. Estoy acá. Exponente par y resta. Entonces, yo sé que el 16 lo puedo escribir como 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4. O sea, obviamente esto solamente va a pasar cuando el x4 y yo el número que tenga acá lo puedo escribir como la misma potencia, si no, no va a pasar. Ahí. Entonces tengo x4 menos 16, que es 2 a la 4. De la misma forma, voy a dividir por x menos 2 según lo que me dice la tabla, o por x más 2. ¿Sí? En este caso, si divido por x más 2, fíjense, acá recuerden que va cambiado el signo. Entonces, la primera división que estoy haciendo es por x más 2. Volvemos a hacer el mismo proceso. Ordeno y completo el polinomio. 1, x4.
0x3, 0x2, 0x1. Menos 16. Vuelvo a hacer Ruffini. Bajo el 1. 1 por menos 2, menos 2. Sumo menos 2 por menos 2, 4. Sumo 4 por menos 2, menos 8. Sumo menos 8 por menos 2, 16 positivo. Sumo y me queda el resto 0. ¿Sí? Una vez que ya me queda el resto, voy a armar mi cociente. Recuerden, x4, tengo x3. Entonces, estos que estaban acá eran los coeficientes de mi cociente. 1, menos 2, 4 y menos 8. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, x3, 1x3 menos 2x2 más 4x menos 8. Y a ese nuevo polinomio le voy a hacer la otra división. Al nuevo polinomio. Entonces, si recién dividí por x más 2, ahora voy a dividir por x menos 2. Entonces, este se los voy a marcar con ese color. Y este. Ahí está, así no se pierde. Bien, entonces, una vez que yo ya hice la primera división, ¿sí? Tengo mi cociente, que es el que quedó ahí, este que está acá, perdón, y ahora vuelvo a hacer la división, pero con el que encontré recién. Fíjense, coeficiente 1, 1, menos 2, 4, 4, menos 8, menos 8. Ese polinomio también se encuentra ordenado y completo. Entonces, voy a dividir por x menos 2. Como divido por x menos 2, acá va más 2. ¿Se acuerdan de eso? Sigo entonces. Bajo un 1. 1 por 2, 2. Sumo, me queda 0. 0 por 2, 0. Sumo, 4. 4 por 2, 8. Sumo, me queda 0. Por lo tanto, tengo un nuevo cociente. ¿Qué va a ser? A ver dónde está escrito. Acá. Uno para la x2, 0 para la x3, por lo tanto no lo pongo. Perdón, es x3, este es x2. x2, un x2, 0, x menos... Esperen que acá hay un error. Profe, tengo una duda. No, acá No hay un sé. error. Esperen, tengo que armar el cociente este que está acá. Este queda... Háblame. x2... No sé si lo explicaste antes, porque yo entré un poco tarde, pero ¿por qué una vez ya obtuviste el cociente, por qué volvés a dividirlo? Porque por la tabla tenemos que dividirlo 2 veces en el caso que sea acá menos y acá hay pares. Es como una regla. Está bien. Es una regla. Más 4. x2, x0, x4. Bien, ahí. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, el nuevo cociente sería este que está acá. Olvídense de esto un ratito, porque me parece que está mal. Me va a quedar x a la 2 más 4. ¿Sí? Ese sería el nuevo cociente que yo encontré acá. Ahora, no me tengo que olvidar de poner todos los números por los cuales yo dividí. Era celeste. La primera división la hice con celeste. María 3. Y la segunda con verde. Menos 2. ¿Hasta ahí me siguieron? Creo que me perdí. O sea, para hacer el par resta tenés que hacer primero multiplicar por A más B, después multiplicar, bueno,
Sí, por A menos B. Y después anotar ambos resultados. O sea, Dale. primero X menos A. Ahí, después X, el coeficiente de lo que te quedó antes. O sea, el Acá. resultado por X Ajá. menos A. Y anotás los dos resultados. Ahí. Claro. Entonces, hago las dos divisiones, ¿sí? Fíjate. Entonces me va a quedar, el resultado final fue este, x cuadrado más 4, por las dos divisiones. Ustedes, por las dos divisiones que hicimos. Pará, Que pará, pará, pará. es el que está acá, abajo. O sea, ¿qué multiplicamos por las dos divisiones que hicimos? Porque es como que vos factorizás el polinomio. Si vos tuvieras que factorizar, no sé, 15, Pero si yo entonces, factorizo 15, sí, pará, pero mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta es, ¿cómo formamos la última ecuación? esta, Ajá, por la última división que yo hice, que es esta ah, que me queda acá, sí. por las dos cosas que yo dividí. Ah, X más A y X menos A. Exactamente. Ok. Sería el cociente de la última división por x más a por x más b, menos a. ¿Sí? Ujú. Preguntas hasta ahí. Yo no me acuerdo de lo de Ruffini, pero lo demás está bien. Bueno, eso hay que repasarlo. ¿Está grabado en una clase? Sí, obvio. Vamos con el otro ejemplo. Sigo. Son 4 la tabla, llevamos 2. Démosle. Exponencial y suma. Volvamos a nuestra tablita. Fijémonos que cuando teníamos exponente par y suma, no se puede dividir. ¿Por qué no se puede dividir? Porque el resultado nos van a dar en otro conjunto, que es el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Si ustedes lo hacen en la calculadora, es cuando arriba les dice, creo que R, entonces I, o alguna cosa como que las raíces no las pueden resolver. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de expresión, ya no se puede factorizar más, es la mínima expresión. ¿Hasta ahí me siguieron? Vamos, los pibes. Esa es buena, ¿eh? Uf, re divertido, no puedes simplificar nada después. Y Dime varios otro ejemplo ejercicios. que nos falta es cuando es impar y es negativo, que es el que ya vimos que es la diferencia de cuadrados. Perdón, cuando esta es la diferencia de cuadrados. ¿Me falta un ejemplo? Ah, no, está bien. Está bien, ya está en otro ejemplo. Mala mía. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. A ver. Espera, el de. ¿Cómo se dice? El de X. Uy.